adelantar un poco el día de esta reunión, así que yo agradezco, porque no es tan fácil. En realidad pasa una cosa muy curiosa que el padre de Juan Ignacio Envasaba, que era asesor el Montama de los matrimonios de Concepción, estábamos arreglados para que yo fuera al encuentro de militantes en Concepción, y se demoraron en mandarme la fecha. Y al final, el padre, la hermana y aquí también los jefes de la militancia acordamos esta fecha y ese mismo día en la noche me llegó la fecha de ellos que era esta misma. Así que dije, no sé, lo que sí me alegra es que paralelamente acá están en este momento los militantes de Viña, aquí. Así que estamos en buena compañía. Para explicar más de militancia hoy día en Chile, digamos. Bueno, yo me llamo Mario Romero. Tengo hartos años, muchos años. Fui ahora de sacerdote también, ¿no? Hace ya 50 años, celebramos los 40 años, mi curso, 40 años sacerdote. Pese a 40 años matrimonio, ¿no? Es una cantidad importante. Aunque no crean, digamos, porque hace poco me llamó una señora que por favor le bautizaron una guaguita, yo feliz bautizo, y me dijo, mi mamá me dijo que usted había casado con ellos. Sí, claro, le dije, yo soy el matrimonio de papá. Y que me bautizó a mí. Sí, sí, no, yo dije, no solo eso, sino que además, tu papá fue alumno mío en la universidad. Entonces, me dijo, ¿en serio? Sí, sí, tomó un educativo teológico y yo le hice clase. Pero todavía no me da Alzheimer, así que no. O sea, entiéndame, yo estoy bautizando los nietos de mis alumnos. O sea, muy viejo, ¿no? Muy bien. Estuve acá en Bellavista en dos momentos. Yo fui el camino rector del seminario nuestro, del Colegio Mayor, y estuve antes y después de eso acá, viviendo unos cuantos años. Y ahí tuve bastante contacto con la rama. Al principio se generó la rama se separó de la rama de Santiago, en ese tiempo se llamaba, y se formó aquí la rama nueva, que fue muy importante. Y para nosotros fue un paso muy importante, los asesores que acompañaron ese momento, que fueron el padre de Hernán, después el padre de Pedro Guzmán, qué sé yo, todo, y muchos difuntos de esta verdad. Y yo cuando volví, ya la rama se desarrolló más, me tocó organizar en el 99 el encuentro internacional, yo era director del movimiento, fui como 12 años, y estaba aquí con una secretaria importante del 99, ¿dónde está? Ahí está, que fue muy importante para nosotros, y la rama de acá cumple un rol fundamental. Yo tengo gran cariño a esta rama porque es la rama de Bellavista. O sea, no hay que olvidarse. Cuando comenzamos el año 99 con el jubileo, el presidente de la presidencia internacional de momento, el padre Michael Barman, dijo que nos reunimos aquí, había 2.500 delegados de todo el mundo, en la misa grande llegaron 10.000 personas. Aquí nos hemos reunido de todas partes, de todos los continentes, para celebrar el año 99, los 50 años en el santuario más importante de Xuxa después del santuario del continente. O sea, tener en cuenta quiénes somos nosotros, digamos. Nosotros no somos cualquier cosa y eso tiene que ver con un camino de Dios. Y estas cosas siempre es bueno como darse cuenta. Bueno, ¿a quién me llamó Dios? Miren, siempre las aguas se corrompen cuando se paran. Si ustedes paran de agua, al poco tiempo está mal. Mientras tenga movimiento, mientras vaya a alguna parte, mientras yo tenga el alma puesta en mi camino, el agua corre, fluye. Y este es un santuario con un torrente, ¿no? Hay que tener claro a dónde vamos y ahí el agua más fresca, así. Eso es Bellavista. Bueno, así que muchas gracias por la invitación. Yo, conversando con distintas personas, especialmente con los asesores y los jefes, les puse, eh, yo supongo una esquemita que es una página. De modo que yo siempre tengo la teoría de que uno no lee dos páginas, entonces mejor tener no. Y así ustedes pueden seguir un poco lo que yo diga de acuerdo a este esquema que les propongo. Y lo titulé ¿Es necesario nacer de nuevo? Yo llegué a Chile de vuelta hace como 2 años y medio. Me fui en 2015, estuve como 7, 8 años fuera, trabajando, bueno, en Alemania, más bien desde Alemania, por tercera vez allá. Eh,
y me encontré con un país muy distinto. De eso hablaremos una palabra. Yo soy chileno, chileno, o sea, no tengo. Bueno, mi papá es de Iquique, mi mamá es de La Serena, pero yo nací en Santiago y crecí siempre acá. Soy bastante santiaguino, debo decirlo. No, de esta altura uno como viejo no se avergüenza de su forma de ser, digo, no. Yo hablo rápido y con acento chileno muy fuerte. Aquí da lo mismo, pero fuera del país me miran con cara de este chileno que viene a hablarnos así. Titulé esto, es necesario nacer de nuevo. Frase de Juan 3,7, es decir, del diálogo de Jesús con Nicodemo. Las frases son bonitas. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dice a Nicodemo. Fíjense qué importante, ¿eh? El que no nace de nuevo no puede ver bien, no ve bien, ve las cosas distorsionadas o las ve. Y por eso se enoja, y por eso se queja, y por eso agrede, o por eso se deprime, se va para ahí, no se siente, porque no está viendo. No ve a Dios, no ve al hermano, no ve las cosas buenas, no ve nada. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice Jesús, a Nicodemo, cuando Nicodemo le insiste, viene la segunda frase de Jesús, le dice, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, por eso, porque no lo ve, no accede, no se lanza, no se siente participante, no quiere tener una pertenencia al reino. El que no nace, entonces, es necesario, la frase primera es esta, ¿no? Es necesario nacer de nuevo. Vemos rápidamente algunas cosas. Yo le puse un punto cero, que es el fondo de introducción, el momento actual. ¿Es posible nacer de nuevo? ¿Es necesario nacer de nuevo? ¿Es urgente nacer de nuevo? Es lo que uno dice en los bautizos. Cuando uno bautiza una bautista, yo muchas veces tomo el diálogo con Nicodemo, el que es que hay que nacer de nuevo. La verdad es que el bautizo de los niños, cuando salen la guagua con un par de meses, ¿cierto? En realidad es la celebración religiosa del nacimiento. Es poner ante Dios la alegría de este niño o esta niña que nos fue regalado y abrirle espacio. Decirle que la vamos a cuidar, que vamos a hacer todo para que su vida sea plena, que esta guagua crecerá, digamos, alguna vez será adolescente y difícil un poco, tendrá opinión, tendrá carácter, tendrá defecto y tendrá virtud. Y le estamos creando espacio. Cuando nace la oveja, uno le hace espacio para que nazca y agradece a Dios su presencia. Bueno, eso que es el bautismo es un nacimiento nuevo, o sea, es la celebración del nacimiento. La celebración religiosa del nacimiento, mi querido hermano. Ustedes podrían mandarme la guagua por correo, yo se la bautizo, se la devuelvo. ¿Por qué estamos nosotros en un bautizo? Porque nosotros tenemos que nacer de nuevo con el nacimiento de los niños. Cuando nace un niño y lo bautizamos, nosotros nacemos de nuevo. La iglesia se renueva en la fuente del bautismo. No la guagua solamente, sino nosotros. Nosotros, el regalo de la guagua que nace es la oportunidad que me da Dios. Es una gracia, no es solamente algo psicológico, también es psicológico, pero no es solo psicológico. Es la oportunidad que me da Dios con su gracia de yo nacer de nuevo. Porque el que no nace de nuevo no puede ingresar al reino. Hay que nacer, o sea, de nuevo en la vida. O aquel que no nace de nuevo. Se queda parado, se queda lejos de donde está. Hay que empezar de nuevo. Es una de las leyes del crecimiento, como dice el padre Kennedy, es la capacidad y la voluntad de nacer de nuevo, de comenzar de nuevo. Entonces, nosotros tenemos que nacer de nuevo. Eso es permanente en la vida. Y lo que yo decía, por eso es imposible hacerlo, porque Dios nos da esa gracia. Es también para nosotros un regalo, pero también es urgente, porque vivimos en una situación en Chile de una necesidad de nacer de nuevo. Lo estamos experimentando en la iglesia y especialmente en la familia de Schoenstatt. Es decir, que es posible nacer de nuevo. El tema del país ya lo vamos a tocar un poquito después, digamos, es como tema para una reunión plenaria. Por supuesto, el clima de hoy día humano del país no es bueno, saber, ¿cierto? Es un país nuestro que está en un momento relativamente difícil.
nosotros no somos así como estamos hoy, ¿eh? Sobre todo en Santiago. Nosotros no somos tan peleadores, tan irritables, tan depresivos, tan quejosos como hoy no somos. Nosotros no éramos así. A nosotros nos tocó varias veces, que yo me fui en 72, 73 de Chile, volví en 83. Entonces, ya ahí la vuelta a Chile era un país de gente que nosotros no somos destacados, no somos realmente inteligentes todos los planos, somos realmente ordenados, pero sobre todo un país de gente bastante sencilla y acogedora. Siempre, con humor, con bastante humor. El chileno siempre tuvo bastante humor. Pero hoy día realmente no está muy así, ¿no? Yo veo las peleas, digamos. Créanme que yo lo he contado muchas veces. Pasé a comprar una Coca-Cola, entonces a un kiosco le dije, me da una Coca-Cola, una Coca-Cola Light. No tengo Light. ¿Y qué tiene? Cero. Ah, es una Coca-Cola cero, le dije. Y entonces me dijo, ¿y para qué pide Light entonces? Y le dije, bueno, que me da un poco lo mismo. Y no, pues, me dijo, no, oiga, que yo no quiero que yo tomo una Coca-Cola, simplemente. Me preguntan, ¿qué necesitamos, digamos, no? Entonces, claro, entonces, es como si el umbral de frustración estuviera bajito, bajito. Entonces, a la primera, exacto, el problema de salud, un problema matrimonial, un problema del trabajo, un problema de la religión y tanto, digamos, no, está como todo sobre tenso y tenso de más. ¿Por qué lo digo? Porque sin embargo van brotando cosas nuevas. En la iglesia hay gente que dice, ¿no? Estamos viviendo mejores momentos que hace 5 o 6 años atrás. Yo me perdí todo, ¿no? Me perdí todo el tema de los abusos ya en la iglesia, más fuerte, digamos, todo el tema que explotó, digamos, el tema de- del estallido social, de la pandemia, todas las críticas que en Chile fueron increíblemente fuertes al dirigente, todo eso. Sin embargo, tanto en la iglesia en general, como especialmente en nosotros, la familia de Schoenstatt, hay un clima en el cual van surgiendo cosas positivas. Aprovechemos justamente la razón que nos reúne hoy, ¿no? Creo que sí, van surgiendo cosas. Por supuesto que esto no es blanco y negro, no somos distintos del mundo, pero sí hay cosas positivas, sin duda. Y a mí que me toca el contacto con distinta gente. Hay un momento partido nuevo. Fíjense que yo estaba predicando latino en Argentina hace poco tiempo, hace pocos días. Y un padre en Argentina, un padre joven, se acercó y me dijo, ¿sabes? Me dijo, yo tendría ganas de trabajar en Chile. Me encantaría trabajar allá. Así le dije, ¿por qué? Me dijo, porque tú estás como comenzando de nuevo, eso es bonito. Supiera, dije yo, como que sea. Supiera, que se estaría metiendo, pero fíjate el punto de vista. No es malo. Estamos viviendo un momento bonito, que es comenzando de nuevo. No, claramente, si no lo aprovechamos, alguien nos va a decir, te digan, oye, ustedes aprovecharon un momento que no en realidad bueno. O sea, estamos bien. Eso es muy chocho. Primer tema, la militancia. La militancia. Yo le puse como primer punto a pensar nuestra identidad schoenstattiana como círculo dirigente de la familia de Schoenstatt. Nuestra identidad schoenstattiana. Estaba leyendo justamente por los retiros que uno da y qué sé yo, cosas del padre fundador. Hay algunas conversaciones del año 68, antes que muriera, que están grabadas, y por eso escriban. Está leyendo un librito rojo, no sé, lo ha visto padre Andrés, un libro rojo con cosas del padre del 68. El padre mismo, él está hablando, el padre Tisch, con un padre alemán que le enseñó a profesor de la. Le dice, un padre tanto, un diocesano, un sacerdote, le dice, me escribió o me dijo que habían pasado muchas cosas, tiempo al exilio, dificultades, habían peleas, qué sé yo. Digo, pero que yo soy chuntatiano, siempre lo fui y soy chuntatiano. Entonces el padre hace un comentario y dice, ¿qué es soy chuntatiano? ¿Qué es soy chuntatiano en realidad? Entonces el padre dice, usa un término que es como técnico, así, ¿eh? Pero que después lo explica, por supuesto, que dice, chuntatiano es aquel que cree en el misterio de Schoenstatt, entendiendo que el misterio de Schoenstatt, que la madre está en el santuario y que nosotros vivimos la alianza de amor con ella, aportando nuestros pormenores. Tan simple como eso.
¿cierto? Y que nos hacemos parte entonces de la tarea, la misión de María de evangelizar el mundo, de dar testimonio de Jesucristo ante nuestros hermanos, digamos. Eh, Esa, la alegría de encontrarnos con la madre en el santuario, estar en alianza de amor con ella, aportar lo nuestro y hacernos parte de una misión. Así es, sí. El padre dice, no es más complejo que eso. Y dice, entre paréntesis, ese sacerdote no es chortatero. No es chortatero porque puede decir muchas cosas teóricas. Puede decir, digamos, no sé, yo creo en las causas segundas, yo creo en la fe práctica y la vida providencia, yo creo en la pedagogía de Johnson. Todo bien, ¿no? Estupendo. Creo el 81 más, yo creo, muy bien, estupendo. Pero tú tienes tu corazón puesto en el santuario, en la alianza con la muerte. Eso es así de simple. Si yo también un comienzo, piensen en el 18 de octubre del 14, ¿cómo comenzó eso? Con la alianza de amor con la muerte del santuario. Así de simple. Yo tenía un inicio, una cosa esencial, que es mucho más simple. Y que es que algún día me encontré con un tesoro, ¿te acuerdas la palabra del tesoro en el campo? Me encontré con un tesoro y eso me alegró la vida. Dice, el que encontró un tesoro en el campo se llenó de alegría y fue y lo asumió como propiedad. Eso es. Entonces, nosotros militantes poseímos como riqueza en nuestra vida, como tesoro en nuestra vida, lo más propio de Schoenstatt, que es la vitalidad de la alianza amor con la muerte en el santuario. Además que tenemos un tremendo santuario. De eso vamos a hablar también un poquitito, ¿no? Y esto entonces tiene marcadamente un punto que a mí me interesa resaltar, que es la alegría. Cuando yo escucho un tesoro, yo me alegro. Me alegro que a mí me sirve, porque a mí me ayuda. Y también me ofrezco. Al que le sirve y al que le gusta, fantástico. Esto no es una religión. Yo no estoy obligado, nadie está obligado a ser champañano. Esto es para quien que se encontró esto y le tocó el aire. Y dijo, dice, qué rico estar acá. Y yo lo ofrezco a todo el mundo que quiera. Siempre que le guste y le sirva, claro, ¿por qué no? Sin orgullo, sin vergüenza, con una tremenda libertad. ¿Por qué? Porque el tono fundamental de mi pertenencia al santuario de la Mata es la alegría. La alegría también es esto. Entonces, lo que yo decía ahí en cuanto a nuestra identidad santiaguana como círculo dirigente de la familia de Jesús, es que somos portadores fundamentalmente de esto, de este espíritu. Como digo, pensando especialmente en el santuario bellavista, que tiene una importancia tan grande, tiene tanta fuerza. Yo realmente por los distintos momentos de vivir en Alemania, les prometo, sin ningún tipo de soberbia, que yo me fui enamorando del santuario original. O sea, el santuario original es una maravilla, en realidad, sentir que la paz está ahí, ¿no? Es como tanta, ¿no? Pero recuerden la frase del padre Mija, que entre paréntesis le molestó mucho a muchos de los que están en otros países, con justa razón probablemente. La frase era, el santuario más importante después del santuario original en el mundo de Bellavista. Vaya frase, ¿no? O sea, la dijo además alguien que no es chileno y que no tiene por qué decirlo, o sea, no, nadie le dijo que la dijera, digamos, ¿no? Lo segundo, nuestros acentos. El primer acento es el apostolado, para un militante. ¿Qué significa apostolado? Yo tengo alergia, ¿no? Déjate resfriar. No es contagioso. La primera dinámica interna del militante del apostolado, ¿qué significa? Que cuando surge Schoenstatt, lo que al padre le interesa es que la marca esté en el santuario y para nosotros sea algo importante, pero que también nos sintamos responsables que ella tenga una fecundidad universal de persona. Eso pasa porque yo me active haciendo algo, como persona, como matrimonio, como familia. El militante clásicamente es alguien que tiene una actitud permanente, apostólica. Hay veces que no hago tantas cosas, sino que me siento responsable, por ejemplo, en el capital de casa. Y yo sé que yo no puedo solucionar el problema de Ucrania, ni el problema de Gaza, ni el problema del Congo, donde la guerra arrasa con la familia y con tanta gente que es inocente. Pero sí puedo ofrecer capital de gracia.
si puedo unirme a ellos. O sea, mi corazón es un corazón universal, porque el corazón de la madre es universal. Miren, cuando decimos el corazón inmaculado de María, ¿qué significa inmaculado? Que no tiene pecado, o sea, no tiene límites, no establece, no es egoísta, nunca pone barreras. Por eso que la madre puede ser madre de todos, porque no tiene pecado, porque no tiene ninguna barrera que le haga imposible que su amor se extienda en todas las direcciones. Bueno, nosotros en Alianza de Amor somos, nos unimos a ese corazón de María. Y la gracia que tiene, alguien decía que la Alianza de Amor es como una especie de canal con el cual se contaminan los dos mundos, mi mundo y el mundo de ella. Gracias a Dios no la contaminamos a ella, sino que ella nos contamina a nosotros, gracias a Dios. Nos va limpiando, nos va purificando y sobre todo nos va dando eso de Jesucristo, que es la universalidad. Nuestro amor redime, aunque sea en el metro cuadrado de mi casa, aunque sea que sea en los pocos metros cuadrados de mi cama de hospital, mi vida es relevante para la redención del mundo. Y eso es típicamente nuestro, y típicamente del militante. Y el apostolado, bueno, ustedes saben mejor que yo, y también saben los temas del apostolado. Y el padre dice que para que el apostolado funcione, hay dos cosas que ayudan y que son bastante esenciales en el militante, que es la comunidad, solo no puedes, y la interioridad, es decir, la vida interior, la vida espiritual, la calidad de vida personal. Porque sin eso tampoco sostiene el apostolado. Se convierte en puro activismo o la burra nomás. Entonces, esas dos cosas son importantes, la comunidad y la vida interior. Digamos un par de palabras sobre eso para el militante. La comunidad. La comunidad siempre va a ser, mis queridos hermanos, un desafío. Es un desafío porque estamos llenos de limitaciones. O sea, el padre fundador decía, la comunidad es gracia concentrada y pecado concentrado. ¿Cierto? ¿A quién de nosotros está libre de culpa? ¿Verdad? Entonces nosotros nos irritamos mutuamente, con justa razón muchas veces. Nos cuesta sobrellevarnos. Había un dicho antiguo en latín que decía, comunitas mea máxima penitencia, es decir, la comunidad es mi penitencia mayor, porque por Dios que cuesta sobrellevar algunas veces a mis hermanos o hermanas, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, qué sé. Pero, en la intención de Jesucristo está no solo de que nosotros como personas lo reconozcamos como la fuente de vida que nos viene a traer el amor de Dios y a renovarnos interiormente, sino que además a ponernos en contacto uno con otro. Jesucristo es el fundador de la iglesia, pero la iglesia no como institución, sino que como comunidad viva. Esa es la relación de Juan con Pedro. Era un compañero de trabajo, ¿eh? Porque Juan tenía con su padre y sus hermanos un bote ahí en el lago de Jerusalén, y Pedro también, con Andrés y su familia tenía otro, y eran compañeros. Bueno, tan amigos no eran. Y después, ¿cuánta cercanía? Pedro, que con toda su impulsividad, digamos, muchas veces ve y no ve, y Jesús que lo podía y le dice que es el Señor, es en la aparición del resucitado, cuando está pescando, ¿no? Pero están unidos, Pedro y Juan. ¿Cómo se unen Andrés, por ejemplo, ¿no? Con Felipe? También se conocían de antes, pero son muy amigos, terminan siendo muy amigos. Andrés siempre saca de apuro porque Felipe se enreda. Vinieron unos griegos a hablar con Jesús y le dijeron a Felipe, yo no soy Jesús. Y Felipe se lo llevó a Andrés. Entonces, Andrés. Y Andrés se lo llevó a Jesús. Por favor, leen el Evangelio. ¿Y por qué se lo llevó a Andrés? Si los griegos querían hablar con Jesús. Porque Felipe es genial. Cuando en el Evangelio dice que Jesús le dice a Felipe, denle ustedes de comer a esta multitud, y Felipe dice, ¿qué vamos a hacer? Y entonces Andrés, por favor, léetelo. Andrés viene y le dice, aquí hay un niño que tiene algunos panes y algunos peces. Y Jesús hace el milagro. Porque son amigos, porque son cercanos, porque lo que quiere Jesús es que establezcamos lazos entre nosotros. Esa es la razón con María. Ellos los discípulos no conocían a la Virgen. Y sin embargo, cuando después muere Jesús, se reunían con María y con sus hermanos y hermanas. Es decir, Jesús tiene la intención de que seamos comunidad.
cosa que nos va a costar, se va a hacer difícil. ¿Pero por qué, mi querido hermano? Porque el desarraigo no es solamente un desarraigo que proviene de una poca experiencia de Dios, sino que también viene de que humanamente nos vamos distanciando y nos vamos separando. Y las debilidades de uno que conoce al otro, en vez de ser motivo de solidaridad, son motivos de enojo, son motivos de distanciamiento, son motivos de pena y de desilusión, y al final no construimos comunidad. El Jesús quiere que seamos comunidad, así como somos, pecadores como somos. Entonces, aquí hay una voluntad. El militante vive en comunidad. Vive en comunidad sabiendo todos los defectos. Si no somos ilusos, no somos ingenuos. No nacimos ayer. Y tenemos un montón de dificultades para poder vivir en comunidad. Además que arrastramos nuestros propios miedos y culpa y todo. Además de todo lo que pasa en nuestro entorno. Entonces, aquí, yo voy a decir una palabra al final sobre esto, ¿no? En nosotros, nosotros, por ejemplo, como militantes, apoyar los grupos nuevos, los matrimonios jóvenes, ¿cuánto hay que, por último, rezar por ello, ¿no? Eh, cuando me toca a mí hablar de algunas personas de vida consagrada, que tienen que vivir la pureza, la obediencia y la castidad, como siempre dice, ¿cuál es el alma? El alma de la castidad es el amor. La persona no se vive para no amar, sino que para amar más, como Jesús. El alma de la pureza, es en San Francisco, en la libertad. Ser libre. Así vive el cristiano su pobreza. No se trata de que yo vaya perdiendo todo y viva en la calle como si no tuviera nada. Se trata de hacer las cosas como Dios quiere. Pero ¿qué significa eso? Libertad. Y el alma de la obediencia, es decir, la relación personal y de disponibilidad, es la pertenencia. Yo soy de alguien. Yo estoy con alguien caminando. Y por lo tanto, juntos vamos a tratar de hacer algo. Pero yo pertenezco. Yo pertenezco y nadie me va a meter, yo te digo a los chiquillos cuando se casan, no acepten nada que los separe, nada. Nadie tiene derecho a interponer una valla en el amor. ¿Por qué es difícil amar? ¿Por qué te cuesta amar? Los chiquillos llegan a casarse y dicen, claro, yo voy a entregarse al otro, libremente, vienes a casarte sin ser obligado, libre voluntariamente, sí, dicen, también. ¿Está bien? Y luego dicen, yo te recibo a ti porque no solamente viene a darse, sino que viene sobre todo a recibir. Eso es la materia y forma del sacramento del matrimonio, a quien le gusta la parte de doctrina. Viene a darse y a recibir el otro. Pero mi querido hermano, que son los típicos del amor, darme y recibirte son tareas de toda la vida. Como he dicho tantas veces, ¿no? El matrimonio esencialmente es pertenencia. La pertenencia se alimenta de la comunicación. En sentido amplio, comunicación. Y la comunicación se aprende, porque es un camino que se recorre juntos. La comunidad de militancia, exactamente igual. El alma de la comunidad es la pertenencia. La pertenencia se alimenta de la comunicación. Pecadores como son. Y esa comunicación se aprende. Se aprende haciendo errores, corrigiéndose, abriendo, pidiendo disculpas. Porque el abrirme para salir de ti mismo me cuesta. Uno tiene una cosa pegada. Tiene un yo pegado, uno está pegado dentro. Los antiguos hablaban del pondus anime, el peso del alma, desplazarlo hacia afuera, te cuesta, si uno tiene ahí. ¿Cuánto tiempo tenemos? Si tenemos como algún ejemplo, ¿no es cierto? Ejemplo matrimonial, ¿no? Yo me acuerdo de un señor, una señora en realidad, que tenía que ir al médico. Y entonces, esto fue un día, ya se usaba la mañana, en que estaban viendo, su marido estaba en el televisor viendo un partido del Barcelona. Entonces ella le dijo, me voy al médico. Él le dijo, ya. Sin despegar los ojos del televisor, le dijo, ¿quieres que te acompañe? Y ella dijo, no, no importa. Dice, ¿por qué me enteré yo? Porque esto es una vida muy profunda. O sea, perdón, hágate y acompaña a tu señora al médico, porque algo va a ser más importante, digamos, si Messi en vez de gol o no, que tu señora, digamos. Pero él no estaba, él no estaba.
No. Y el problema es agarrar, lo toma él después, y los hijos, y qué sé yo, y ella, y el cura, digamos, ¿no? Pero no sé si me entienden, porque pero le cuesta ver el televisor. Entonces, eso fue un chiste un poco feminista, pero también es cosa machista, ¿verdad? Digo, que como, acuérdate que pasa al revés. Pasa al revés, que la señora te dice, mi marido no mejora nunca. Mira, señora, su marido es como un auto que tiene un desvío hacia el precipicio. Entonces usted cada cierto tiempo tiene que moverle el volante para que siga derecho. ¿Y cuántas veces? Siempre, pues, señora. Cada ciertos kilómetros usted le mueve el volante y él sigue viendo. No puede ser la fidelidad es paciencia. Ahora, ¿qué pasa? Mi querido hermano, él dice siempre, la señora me lo repite como si yo no lo supiera. Si él lo sabe, lo que pasa es que no se la puede cambiarlo, digamos, lo cambia muy lentamente. ¿Por qué le cuento esto? Porque abrirse para darse y recibirte son tareas toda la vida. Y si no lo ponemos en serio, no se avanza. Y la militancia es una comunidad, y una comunidad marcada por la pertenencia y el amor. Y también hay que hacer el esfuerzo de abrirse y recibir. Pecadores de cómo somos. Porque de verdad que no estoy hablando de ingenuidad, ya un cura viejo no habla de ingenuidad, digamos, no habla de cosas que uno dice, mira, uno ideal en el aire, no son en el aire. Pero nosotros tenemos la voluntad de ser fieles al mandato de Jesucristo de construir comunidad. Entonces, el militante que tiene una tarea apostólica tiene que tener comunidad. Y una comunidad que se construye así, en el día a día. Y es bonito, que es bonito después al final sentir al final de la vida que valió la pena. Y lo segundo, como fundamento del apostolado, no es solo la comunidad, sino la vida interior. La interioridad propio de lo que son más biólogos entre ustedes, propio de la vida que tiene un espacio interior. Al Papa le gustaba, a Papa Juan Pablo II le gustaba hablar de espacio interior. En un espacio interior significa que yo tengo un mundo interior, donde tengo vida interior, donde rezo, o medito. Fíjense que a mí me pasa a veces con gente súper destacada. Voy a decir un ejemplo de este tiempo. Conversando con un señor que estábamos viendo que se le había enfermado un poco su vida, entonces dijimos, ¿cómo la ordenamos de nuevo? Y él tenía, porque un tiempo muy destacado, en su manejo, entonces tenía, aplicando cosas de su profesión, a su vida personal, tenía toda una intención de ordenar cosas, de ordenar, digamos, tanto su mundo de trabajo como sus cosas personales, qué sé yo. Yo le dije una cosa que os vea, a muchos de ustedes también, que fue bueno, y después de hacer la lista de las cosas que te gustaría hacer, cómo ordenar tu vida, etc. No sería bueno preguntarse, ¿qué hará Dios conmigo? ¿Tendrá Dios que me va a dar alguna intención conmigo? ¿Algún camino para mí? ¿Tratando de decirme algo? ¿De indicarme algo? ¿De invitarme? Entonces Dios me dijo, no, lo había pensado, me dijo. Sería bueno pensarlo, ¿no? A punta de gestionar la vida, casi no tenemos vida interior, contacto con Dios. Un momento de meditación, tranquilo. Anda al santuario. Yo alguna vez le decía a alguno, ¿no te dan ganas de pasar por el santuario en la semana? Sí, me decía un señor. Sí, me dan ganas, pero me aguanto un poco. Me acuerdo contar que está en el santuario del Lutino. Exagerando yo, era el asesor de allá. Le dije, si quieres conquistar el santuario, tienes que venir todos los días. Yo estaba exagerando. Y ellos me respondieron y me dijeron, sí. Me sorprendió, ¿verdad? Sí, me dijeron, sí, todos los días. No venían todos los días. Pero fíjate la intención. La intención es ir. ¿Cómo? Si no rezan nunca. Si dejan las cosas de oración para el último momento del día. Si es que en Chile se hizo moda de rezar poco. Créanme, en la India, en el santuario de Santa India son sin palco, porque India. Entonces, de repente tú vas y encuentras señoras hindúes que están rezando, cantando y otras. Porque les gusta la imagen de esta diosa, que los hindúes normales son bastante acumulativos. Entonces miran y rezan y cantan, que sí. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Que en esos mundos, que ese mundo comienza a los lados de la cordillera, ya en Argentina, pero en América Latina, Brasil, Colombia, el mismo Estados Unidos, más que decir África, en la India, en los países orientales, la gente reza.
En Chile, que llevarnos amarrados a misa el domingo, 1 hora a la semana, y después estaba bueno, no sé si me entienden. Porque no, se nos metió un visito como de incapacidad racial. Pero si no tengo vida interior, ¿cómo resisto la presión masificante del mundo en que tratan de manipularme todo? Desde lo que coma, lo que viva, lo que compre. Eso debe ser un reflejo de la tremenda presión masificadora del tiempo actual. Si no tengo vida interior, si no sé quién soy, si no tengo vida personal, no tengo un motivo. Entonces, mi vida es el militante. ¿Qué vive uno del militante? Que tenga un poco de vida interior, que se esfuerce en ese plano. Nadie es perfecto, nadie lo consigue un día para otro. Había un señor que me decía, yo trato de ser hijo de Dios y no me resulta, me decía. ¿Y cuánto tiempo que está tratando? No, del retiro del año pasado, me dice. No, es que en un año no lo va a lograr, digamos. Bueno, uno pasa toda una vida, digamos. Yo mismo me sorprendo realmente cuando me despierto medio angustiado orando y digo, yo que hablo de esto, que creo en esto y que sé que Dios es mi padre, y no me da angustia. Pues a todos nos da, po. Eso lo decía el Papa, lo citó cuando asumió, en una frase de San Agustín. Yo para ustedes, pastor, con ustedes, hermanos. Estamos caminando juntos. Estamos caminando juntos. Entonces, el migrante es una persona que tiene una voluntad apostólica para compartir el tesoro que recibió y que está sostenida por una experiencia de comunidad exigente, pero hermosa, y por una interioridad que va desarrollando. Estoy repitiendo unas cosas conocidas, pero bueno, a eso me invitaron solo. Nuestra situación. Nuestra situación. El segundo punto. Chile, un país desencantado, les puse yo. Se me ocurrió esa palabra, en realidad no sé si es la mejor, pero Chile, un país desencantado, significa que hemos perdido mucho la alegría. Somos bien quejosos. Aunque, paréntesis, con justa razón. No es que inventemos los problemas, sino que estamos hablando, no estamos hablando de los problemas, estamos hablando del estado de ánimo. ¿Cierto? Mi papá decía siempre, la vida puede ser dura, pero nunca triste. Mi papá lo pasó a tomar, ¿no? Mi papá tuvo que venirse del norte cuando cayó el satélite, así que llevó acá como pocos años, su último hermano nació acá, con una pobreza grande. Estamos hablando de los años 30, ¿no? La vida puede ser dura, pero nunca triste. No somos huérfanos, no estamos solos. Desde que en la noche oscura de la tumba surgió una persona que resucitó, ninguna noche es tan oscura que no tenga la luz de Jesús. Entonces, tenemos que poder mirar las cosas distintas, digamos, ¿no? Entonces, un país desencantado significa un país que se dejó estar con la tristeza. El padre fundador dice, ojo, dice, ¿cuáles son los enemigos de la alegría? No sé si lo leyeron. En un librito que se llama La Fuente de la Alegría, el padre fundador habla de esto. ¿Cuáles son los enemigos de la alegría? Primero dice, un carácter melancólico. O sea, que uno sea sensible. Todos somos medio melancólicos, sobre todo en Chile, ¿no? Todos somos un poco melancólicos. O sea, todos tenemos. Te fijas que uno toma un traguito y uno le dice, compadre, yo estoy sentido. Yo estoy sentido, estoy sentido. Y son cosas bien caras a veces, que además sin importancia. Uno está sentido. Entre paréntesis, yo pensaba que esta formulación de la chilena, además la encontré en el Quijote. En el Quijote parece realmente esta impresión, estar sentido. Estar sentido, no estamos sentidos. Yo me he sentido, digamos, con este Chile que prometía mucho y no hizo las cosas, con estas cosas, con el amigo que se metió en esta línea o en esta otra línea y no se sentido con el mundo. Está sentido con todo, está sentido con la iglesia, está sentido con los padres, las hermanas que no te contaron, no sé qué, o sea, si te la contaron mal, te engañaron, no sé qué, porque además uno inventa un poco, porque le mete, no está sentido, no estás. Es un enemigo de la realidad. Y mejor ahora. A mí muchas de estas cosas, por ejemplo, en Alemania, era más fácil porque son más racionales, entonces argumentan. Y cuando alguien argumenta, uno entra en un diálogo de razones.
Pero en Chile, esto de estar sentido es más bien emocional. Entonces, es difícil argumentar, porque contra un sentimiento, ¿cómo argumentar? Entonces hay que abrirse, hay que buscar sanación, hay que dialogar, también hay que buscar la información y el estudio, la investigación es necesaria para saber la verdad. Pero ahí hay un tema que atenta contra la alegría. Hay un segundo tema que atenta contra la alegría, que son los golpes objetivos. Cuando la vida te golpea duro. Cuando a Rubén, yo que a Rubén lo que sé yo, a Juan Vilches, que me contaban recién que falleció hace poco. También tu señora ha sido un golpe durísimo. Pero un golpe de la vida te quita la alegría y tienes que honrarlo y tienes que ser paciente contigo porque uno queda muy, muy herido, con mucha razón. Y creo que Chile es un país que ha recibido muchos golpes y va a recibir, ojo, que no se acaba. Creo yo, no sé, no quiero ser profeta de calamidad. Pero sentir, pero primero, el carácter del alcohol y la sensibilidad afecta la alegría, los golpes de la vida afectan la alegría, y el tercero es el pan fundador que afecta la alegría. Se va a reír usted. Es el demonio, dice. Son las tentaciones. Yo me acuerdo de un sacerdote que yo conozco y que en tiempos de cuando explota lo de Caradima, él había estado en alguna relación, no pertenecía al grupo, pero en alguna relación con lo de Caradima. Él contó lo siguiente, lo contó, hay un público de modo que se puede reproducir. Él contó que él estaba en su parroquia y todo este tema lo fue como afectando de tal manera que entró en la fase que hoy día puede decir que es depresiva, digamos, de una tristeza inmensa, inmensa. Siguió haciendo las cosas de sacerdote, celebrando la misa, predicando, celebrando bautizos, así, pero cada vez más mecánicamente porque interiormente está muy, muy mal. Esto ustedes lo pueden suponer, ¿no? Porque estaba muy mal, porque no se esperaba algo así, porque no afectaba lo que estaba pasando, porque un desengaño, una destrucción inmensa. Él no se hizo sacerdote para eso. Y dice que una vez iba de la capilla hacia el comedor de su casa. Y había ahí una imagen de la Virgen. Y él se acordó del seminario donde él estudió. Y se acordó porque tenía la misma imagen. Y se acordó que allí en el seminario un padre que a él le gustaba mucho, que era como su maestro, le había dicho, la tristeza puede ser una tentación. Y dice que fue para él como un rayo, así. Y dijo, eso, me estoy metiendo en un camino sin salida. No puedo dejar que la tristeza me corrompa el alma. No, es verdad. O sea, realmente, claro, uno dice el demonio con cachilitos, con colitas raras, que se yo, pero cuidado, que justamente la parte emocional es cuando más te tira. Y puede ser una tentación. O sea, realmente te metiste en un tipo de desarrollo que te sensacional. Eso no lo vamos a permitir. Para eso, a lo mejor, excomulgar tranquilamente, pedirle que Jesús esté en el alma de uno, digamos, y de vez en cuando dejarse un buen rato en el santuario para ir purificando. Pero la alegría de vivir. Un país desencantado es un país necesitado de una nueva alegría profunda. Y creo que ahí estamos en un gran desafío. Pero eso es lo segundo, porque fijan, el jubileo de la esperanza. El jubileo de la esperanza. Voy a decirle una palabra, porque todo daría para quedarse pegado mucho tiempo. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es la virtud del caminante. Porque la virtud de la fe o la virtud del amor, ninguna de las dos cosas está completa. La fe es una cosa que está como abierta al desarrollo, ¿viste? Que uno no siempre tiene fe. Cuando dice, Jesús le dice a un señor, ¿creéis? Él le está pidiendo que le haga un milagro a una hija. ¿Creéis? Y el Señor le responde y le dice, sí, Señor, creo, ayúdame a creer. Ayúdame a creer, ¿por qué? Porque la fe no es blanco y negro, ¿viste? Hay días que uno a Dios lo puede tocar con las manos y hay días que no lo ve por ningún lado. Porque la fe es así, es un claro oscuro, en el cual yo voy creciendo, estoy en un camino de crecimiento. El amor va a crecer, ¿no? Ya lo dijimos antes con el matrimonio. El amor es un camino de crecimiento. Entonces,
el alma del crecimiento se llama esperanza. Por eso que las virtudes teologales son tres: la fe, el amor y la esperanza. Para que crezca, para que te muevas, para que camines. Si usted alguna vez se enreda con el tema de la esperanza, piensen siempre en el hijo pródigo. ¿Qué es el hijo pródigo? El hijo pródigo es un señor que está comiendo con los chanchitos y que dice: no, en la casa de mi padre, hasta los servidores tienen nivel mejor que yo. Esto no puede ser. Y un momento de conversión y vuelve a la casa del padre. Y camina. Camino, mi querido hermano. Esa es la esperanza. Primero, acordarse siempre de la casa del padre. Tiene algo, el Papa Francisco dice, tiene algo de nostalgia. ¿Ah? Ir a la casa del padre. Yo soy heredero de esa casa. Yo voy al cielo. Y aquí en esta tierra trato por todos los medios de ir generando situaciones que son un poquito reflejo de ese cielo al cual yo estoy llamado. A la casa de mi padre, que pueda ser que en la rama, que en mi casa, que en mi vida haya un poquito de la casa del padre, digamos, ¿cierto? Y para eso, conversión significa, como padre, así parte, ¿no? Dice, volvió sobre sí mismo y dijo: no, me pararé y volveré a la casa del padre. Porque esa voluntad siempre implica un grado de conversión, como decía Mateo, una cierta interioridad que dice: sí, la esperanza te regala primero la orientación y después la posibilidad de conversión, de interioridad. Y después camino. Caminar. Caminar significa, por una parte, aprovechar lo que pasa para alimentarme, si no, se me muere el camino. Tener esas virtudes que me permiten caminar y tener acompañamiento, no estar solo. De eso vamos a hablar. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque ven que es lógico que el Papa llame el año de la esperanza. Además que lo llamó el año de la esperanza y se murió, no sé si me entienden. Es muy curioso, digamos. Entonces, todo el año de la esperanza lo está sacando adelante el Papa León. Ahora está como chiquillo. Ahora viene el jubileo de jóvenes de toda parte del mundo. Me decía que tiene una especie de jornada de la juventud que tienen todo allá en Roma. Pero te fijo, la esperanza, la que tiene fuerza para caminar. A los chiquillos especialmente, que le dé fuerza para caminar. Si el mundo no es fácil, la vida no es fácil, ¿no? Entonces, lo primero, Chile, un país desencantado, necesitado de alegría. Y segundo, la tremenda oferta del jubileo de la esperanza como la fuerza para caminar, como el hijo pródigo. Hay tantos caminos, hay caminos muy lindos, perdón que me quede un minuto en eso. Hay caminos muy lindos. Piensen en el camino de Pablo. Pablo se convierte en las puertas de Damasco y se pone a disposición de Jesucristo. Y su vida interior, porque es un nivel kinético, su vida interior, su seguimiento de Jesucristo, se transforma en caminos geográficos. Es decir, va a todas partes. Ni siquiera el registro de todas las partes que visitó Pablo. Va a ser un camino inmenso, digamos. Después los caminos de la muerte, los caminos de María. Basta pensar en la visitación. En la visitación, el ángel le dice: va a dar el sexto mes, se va el ángel, y dice, se va el ángel, se puso de pie y partió a ver a su prima. 150 kilómetros. Esa es la distancia entre Nazaret y Altarín, donde vive Isabel. 150 kilómetros. Para ver a su prima y quedarse con ella los últimos 3 meses hasta el nacimiento de Juan. ¿Por qué me lo pide? Y ustedes quieren saber cómo era el camino de María, le da Magnífica. Porque el Magnífica tiene que ver cómo camina ella. Porque miró la pequeñez de su sierva, porque ella estaba consciente de la historia de su pueblo, del Dios de la alianza, porque ella creía en la venida del Mesías. ¿Cómo camina María? Entre paréntesis, María camina todo el tiempo, porque después el mismo camino no hace, no hay ese después para ir a Belén, que queda al lado. La diferencia es que en Ain su prima Isabel le abre las puertas. En Belén se la cierra. Y tiene que irse a tener el niño del Estado. Pero todo lo que te pide María es que le abre las puertas. El camino lo hace ella. Los 150 kilómetros que tiene que caminar para llegar a tu hijo, lo camina ella. Y la pregunta es si le abre las puertas. Si abre las puertas, entra y llena de Espíritu Santo y de alegría el mundo de la familia. Santo Hermano. Si no, le cierras y tienes que ir a tener el niño o un español. Pero María sigue andando, va a Egipto, vuelve, acompaña a Jesús, está en Caná de Galilea, etcétera, etcétera. Y pues, junto a la cruz, en vez de volver a su casa, Jesús le dice: ahí tienes a tu hijo, y se fue donde Juan. Y Juan empieza a caminar.
tenían Éfeso, digamos, Éfeso, que nace menor. Así que no debe extrañar que la Virgen siga caminando. El padre Fondor dice, Suiza es una visitación de María. María sigue caminando, viene, se está en el santuario, y de ahí te dice, yo quiero irme a tu casa, como santuario lugar, y yo quiero irme con la Virgen peregrina a muchas casas. Y no me importa si están casados con la iglesia, no me importa si son los pecadores como todos nosotros, no me importa eso, yo quiero hablar con la gente, y ella va, y va, y va, y va, María, con camino. Entonces, la esperanza de Pablo, la esperanza de María, puedo seguir la esperanza del Padre. ¿Quién te dice la esperanza del mismo Jesús, digamos, cuando camina, ¿cierto? Jesús. Y nosotros caminamos, ¿no? Y lo último, ahí, como digo, Chile es un país tratado, necesitado de rebeldía, pero es mi esperanza como la fuerza para caminar. Y decir la riqueza de Bellavista, la importancia del sector cenáculo. Yo les confieso que todos estos días, cuando pensaba en estar con ustedes, yo decía, no, quiero dejar de decirles que esta rama de familia, y especialmente la migrancia, es de una extraordinaria importancia. Ustedes no perciben la importancia que ustedes tienen a los ojos de Dios y a los ojos de Dios. O sea, eso es así. Es un dato objetivo. La grandeza que tiene el ser militante de la rama de familia del santuario de Bellavista, el santuario Senato de Bellavista, es inmensa. Inmensa, inmensa. Ustedes tienen una gracia. Hay en ustedes una vocación. Y por eso hay en lo que ustedes pueden hacer una fecundidad sin límite. Y si ustedes no perciben eso como la gran intención de Dios con la comunidad que ustedes forman, se les falta el agua. El agua que no fluye se llena y se rompe, pues así, así de simple. Pero la vocación que está en ustedes es inmensa. Es inmensa. O sea, hay que recogerla y decir, de acuerdo, yo sé si con nosotros, pero la Virgen lo dice, ¿no? Mira la verdad, eso, claro. Bueno, ¿qué hacemos ahora con eso, no? ¿Cómo lo desarrollamos? Pero bueno, es la alegría, la sensación de pertenencia, la apertura, la creatividad, que eso es. ¿No? O sea, que yo les invito a que sean súper objetivos. Lo que estoy diciendo no tiene nada de opinión. Es un dato sacado de la realidad dura. La realidad dura es que Bellavista, un santuario central en Chance, también para su misión universal, y que ustedes son miembros de la rama más importante, y de esa rama importante, el alma, que es la migración. No quiero abundar, porque si no me a tirar piedra diciendo que estoy siendo un poco agresivo. No es mi intención, ¿eh? Es simplemente percibir, porque así es históricamente también. Nosotros no habríamos podido organizar en el 99 el Congreso Internacional aquí en Bellavista sin la rama del matrimonio y sin su militancia. Claro, yo no era el asesor directo, estaba el padre Marcelo, ¿no es cierto? Marcelo Aravena. Y a mi otros también asesores y asesoras, que han sido bien importantes, por la María del Carmen, fue mucho tiempo asesora, y otros. ¿Ah? Pero otros asesores, los jefes. Y a veces, fíjate que tenía la misma capacidad, por ejemplo, de captar a gente de la federación, como Renato Lloras. Renato era de la federación, pero Renato era un hombre total y absolutamente con el alma puesta en la rueda de matrimonio. Íntimo amigo de la gente de la vigilancia, digamos, y trabajando juntos, todo a poco. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente ya le hemos demostrado que es posible. Pero además, la pregunta hacia adelante, ¿no? En un Chile que renace, en una iglesia que renace, una invitación de Jesús a nacer de nuevo, esta rama tiene un rol. Y esta militancia tiene un rol. O sea, no dejarse quitar la grandeza que tiene el plan de Dios con el hombre. Bueno, el último punto, hacia adelante. Abrir las puertas de la vida. No quejarse más. Está con propósito de no quejarse. Porque está lleno de quejas. No está lleno. O sea, créeme que saca los pies, le decía un señor a otro en el metro porque el niño había puesto los pies, no sabe. Y casi se agarran. Casi se agarran. Y corre de allá, le decía uno que estaba vendiendo cosas ahí en estado a otro que le había traspasado un poquito el margen, digamos, él vendía unas cosas y otros vendía libros, no sé qué.
Y doctora, no estoy quejando otra, ¿no? Que hace mucho frío, que hace mucho calor, que la educación está mala, la educación preescolar, porque nunca han puesto mucha gana en lo preescolar y la básica, van a decir, y parece con la media. Y la universidad, está todo mal los tribunales, está todo el parlamento y la policía y todo, servicio de aeropuerto interno y todo la cosa. Pues, todo malo, está bien, está bien. Porque todo, pero no es tan mal que quería verse, efectivamente. A mí me sorprendía, hace un par de años acá, me decían unos argentinos, es que el sistema político de Chile es mucho mejor que el argentino. En Argentina la gente no anda deprimida. El narcotráfico en México es mucho más grande que en Chile. Y la gente no anda deprimida. No sé si han estado en México, seguro. No anda deprimida. Y nosotros estamos así. Entonces, la pregunta, hablamos de la fuente de la vida. Hay vida. Hicimos 16 fichas para la rama marihuana, están disponibles, la tiene Pati, se la mandé, se la puede pedir. 16 fichas que dicen, mira, es fuente de vida. Está Jesús, está la madre del santuario, está tu santuario mar, está tu esposo, tu esposa, pero también están tus hijos. Hoy en día en Chile, mis hijos, padre, que yo no sé qué está con mis hijos, ¿qué le pasa a sus hijos? Yo, ¿está enfermo? No, es que no tiene fe. Y no, es que yo tengo derecho a algo más porque mi hijo no tiene fe. Cuando la fe es producto de mi papá, digamos, no tengo idea de eso. La fe es una cosa personal. Yo me exagerado. Pero yo decía, mira, la fe, el 90% es de Dios, de un regalo de Dios. Y el otro 10% es de la persona que se abre. O sea, no tiene nada que ver. Cálmate. Como hijo grande, tiene tres cosas. Primero, confía en lo que le diste cuando niño. Segundo, confía en Dios, que el padre de tu hijo más que nunca. Y tercero, un buen consejo de vez en cuando. Subrayar de vez en cuando, porque si no queda anticuerpo. Pero por eso, déjame tu hijo. Mira, San Agustín, su madre, Santa Mónica, lo cateteaba para que fuera cristiano durante años. No se convirtió en cristiano. Después, él que hablaba muy buen latín, le gustaba ir a escuchar a alguien que hablara muy bien. Y el mejor orador del latín en Occidente era San Ambrosio, en Milán. Y se fue y escuchó años las prédicas de San Ambrosio, por el buen latín. Nunca se convirtió en cristianismo. Y tuvo dos de los más grandes cristianos de la época, su madre y el obispo. Y después estaban en un momento en que ya algunos de sus amigos se habían hecho cristianos, le dan la confesión, él se dice, no, quiero ser cristiano. Y ahí va a mirar y se hace bautizar por San Ambrosio. Entonces, ustedes entenderán que la fe es un tema personal, pero es a contarte, queja de mis hijos. No es así, tranquilo, chiquillo, por favor. San Pablo se convirtió solo en la puerta de Damasco, es cosa de Dios, déjalo que camine el camino de Dios. Entonces, vamos al punto. Hay fuentes de vida en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa, en tu padre. Hasta en tu autoeducación hay fuentes de vida, en tu forma de mirarte a ti mismo, en tu edad personal hay fuentes de vida. Pueden haber 16 fichas que vamos a aumentar, que vamos a hacer más. Porque hay fuentes de vida, digamos. Pero ¿a qué no estamos yo como militante? Abren las fuentes de vida. Ustedes son responsables de abrir fuentes de vida. O sea, de que la vida no se nos agobie, no se agote, entre paréntesis. Acuérdense del Lourdes. ¿Se acuerdan cuando la Virgen le dice en la versión de Lourdes a Santa Bernardita que va a haber una fuente que cabe? ¿Y qué había? No había nada. Y ella empieza a acabar el suelo y ahí va. Y sigue acabando, y el resto va acabando. Caben, pues si son militantes. Hagan el mequito. Para que muera la vida. Y no digan, no, es que me gusta la tierra, no, comunidad, no, yo chuarlo, no me dan las manos, y después se me parten los dedos, no sé qué. Mírela, el sol saca las manos, va a matar vida, va a dar agua linda, el agua de Lourdes sana a los enfermos. Pero si son bernarditas no se dan trabajo de cavar, no tendríamos el agua de Lourdes. Hay algo, el instrumento no puede quejarse de que Dios le está pidiendo un trabajo, sino que al rey, creer que efectivamente va a gustar vida, digamos, ¿eh? El santuario de Bellavista, bueno, eso es lo que yo le ponía ahí, especialmente el santuario de Bellavista, con fuerza de las tres gracias. Cuando tú sientes que en ese santuario la madre te regala tu hijamento en el corazón de Dios, transformación en Cristo, el Dios Espíritu Santo, úsala. Invita a alguien que venga al santuario,
Llévate el santuario a la casa de un santuario, pero aprovecha el santuario, tiene un tremendo santuario a tu disposición. Y empecé a pasar de una conferencia a una arenga. No era la iglesia, ¿cierto? Que primero que el padre no sabía que no podía hablar, simplemente. Y por eso no, el último punto, el último que le puse en el esquema, creer en un mundo nuevo, en una forma de trato. En la primera estrofa del Cántico del Terroyo dice, verdad cálida y familiar. O, como dicen en la carta, el 8 de los apóstoles, que cuando te vean, digan, miren cómo se llaman. ¿Cierto? O sea, no podemos estar predicando y con una mano y destruyendo con la otra. Tenemos que hacer la pega. Y la pega pasa por creer en ese mundo nuevo y tratar de generar. ¿Ah? Y miren, les confieso que hay veces que uno trabajando, yo pienso en la comunidad mía, en la comunidad de los padres, el padre de él le pasa lo mismo, probablemente más, porque él trabaja mucho al interior de la comunidad de los padres. Y de repente va a la capilla y le dice, Mate, yo hago esto por ti. Todo esto no importa, no está nada, porque se portan pésimo y no te lo agradecen, y además son egoístas y qué sé yo. Así que Mate, yo lo hago por ti, digamos. Cosa que en realidad es súper injusta, porque uno ve sus esfuerzos y el egoísmo del otro. Si uno viera los esfuerzos del otro y el egoísmo de uno, saldría perdiendo. Claro, pero bueno, uno es como él nomás. Pero ¿por qué le digo esto? Porque efectivamente creer en un mundo nuevo, ir construyendo lentamente. Cuando nadie te lo agradece, cuando te fuiste paciente de más, fuiste generoso de más, fuiste abierto de más, y sin embargo, porque crees en Jesús, porque crees en la madre, sabes que eso no deja de dar fruto. El amor es el que hace la vida hermosa. La vida sin amor es a veces más fácil, pues la vida con amor tiene muchas dificultades. Pero el color, mi querido hermano, es linda, hermano, la vida. Es la vida que uno quiere vivir. A mí se me acabaron los vacunos y le usted la paciencia, pero no montan. Yo quiero dejarle pregunta, porque la idea es la siguiente, si les parece, ¿no? Que dejemos un tiempo personal, porque la idea de esto fue retiro, se transformó en jornada entre medio, que dejemos un tiempecito personal para dos preguntas que yo les mandé, están puestas ahí, ¿se fijan? Que la primera pregunta es, ¿qué me alegra de ser militante de la rama de familia de Johnson? Familia que implica aceptando el tema de la alegría, ¿cierto? Claro, yo digo, que me enoja de ser militante, vamos a hacer una lista grande. Yo también tengo un montón de quejas, ¿no? Pero ¿qué me alegra? Pues algo me alegra, digamos, ¿no? ¿Qué me alegra de ser, o qué me ha alegrado alguna vez? Agradecernos, renovarnos, profundizarnos. ¿Qué me alegra de ser parte de este destino en el corazón de la madre de constituirnos como militantes? Si yo logro pescar esa alegría que me motiva interiormente, la voy a contagiar, la voy a traspasar. Y la segunda pregunta es: ¿qué fuentes de vida puedo abrir en mi vida? ¿Qué fuentes de vida están disponibles? Agradecer las que he experimentado, renovarlas, profundizarlas, cavarlas como Santa Bernardita. ¿Qué fuentes de vida puedo abrir? Para mi militancia, para mi vida, para mi familia, para mi matrimonio. ¿Qué fuentes de vida están disponibles para mí? Y, no sé si les parece, la idea es la siguiente: que ustedes puedan tener tiempo personal y que puedan conversar como matrimonios, para que vean las horas. La hora que les había dicho es que el conjunto dure, por ejemplo, son las 11, el conjunto dure hasta las. ¿Cuándo nos juntamos de nuevo acá? A las 8. Pero no siempre que hay, tengamos la oportunidad de conversar. Que cosas que yo ya he dicho que a ustedes les parece que no son tan así, qué sé yo, para no interrumpir ahora el momento más de ustedes. Entonces, ahí vamos a conversar, y con las preguntas, dejen su tiempo personal y después un diálogo matrimonial. Con la misma pregunta, el diálogo matrimonial para nosotros es esencial. Y entonces, allí, a las 12 nos juntamos de nuevo acá y tenemos una conversación todos juntos. ¿Ah?
Termino con un pensamiento, un solo pensamiento. Hay un salmo que al final del salmo dice, en su camino vendrá del torrente y por eso levantará la cabeza. La idea de esta mañana, del momento que tengan ahora, de personal y como matrimonio, y después que conversemos, es que vamos a beber de la fuente, igual que el salmo, que en nuestro camino podamos beber del torrente, por eso levantar la cabeza y sentirnos plenos. Mi querido hermano, tiempo libre. Y hay gente que estaba en